Hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Hermanos, ¿cómo debemos nosotros discernir si una doctrina o una enseñanza o una persona viene inspirada por Dios, hablándonos de Dios? Vamos a ver en la Sagrada Escritura. Jesucristo nos va a dar una enseñanza como una clave para que nosotros podamos darnos cuenta si alguien que nos habla de Él viene de parte de Él. Vamos a ver primeramente en Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Dice: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Palabra de Dios. Primeramente, hermanitos, lo que nos dice la palabra de Dios, que nosotros no debemos de fiarnos de cualquier inspiración. Quiere decir que no debemos de creerle a cualquier persona que diga que viene inspirado por el Espíritu Santo, hablándonos de parte de Dios. Eso es lo primero, dice. No a cualquier persona que traiga la Biblia en la mano, que nos venga hablando de Dios, ya nos vamos a confiar de que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Dice, tienen que examinar primeramente los espíritus. Quiere decir que no nada más existe el Espíritu de Dios, sino que también hay más espíritus contrarios a Dios. Y dice, examinen los espíritus para ver si viene de parte de Dios. Y esto muchas veces nosotros los católicos no lo hacemos, hermanos. Nos dejamos llevar nada más por las apariencias. Viene un que dizque pastor, que dice que Dios le habló y que Dios lo inspiró y que fundara una iglesia y viene enseñando una doctrina. Y todos caemos en sus redes. Digo todos aquellos que no examinan los espíritus. Y vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo. ¿Por qué dice? Porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, hermanos, no todo el que viene hablando de parte de Dios es verdadero profeta. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Y luego dice, ¿quieres reconocer al Espíritu de Dios? Pues todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque vienen muchos falsos pastores hablándonos de Jesús y en el nombre de Jesús. Pero eso no es que están reconociendo a Jesús como el Mesías, o como que estén reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios y como verdadero Dios. Porque si reconocieran a Jesús como el Hijo de Dios, pues es Dios, también Él es Dios. Y el que lo reconoce tenía que aceptar su enseñanza, tendría que creer en su palabra, obedecer a su palabra, ¿sí? Por eso dice Jesucristo también, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que, por eso dice, el que viene de parte de Dios reconoce a Jesucristo como el Mesías venido en la carne. Y tiene que creer en su palabra, en su doctrina. Ahora sigue diciendo, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es del mismo anticristo. ¿Se fijaron, hermanitos? Que la palabra del Señor nos habla bien clarito sobre esto para que estemos atentos.
que en el mundo hay muchos falsos profetas y que vienen como inspirados, dicen, por el Espíritu. Pero ¿qué espíritu es? Eso es lo que vamos a descubrir. Y luego nuestro Señor Jesucristo nos va a dar la clave. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 12 al 15, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra de Dios. A ver, hermanos, aquí está la clave para que nosotros nos demos cuenta si alguna persona viene inspirada por el Espíritu Santo, o si una persona viene hablando de parte de Dios. ¿Cuál es? Dice Cristo a sus apóstoles: y cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio. Lo primero, el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, no va a venir a revelarnos un mensaje propio, un mensaje que vaya en contra del mensaje que ya fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, palabra eterna del Padre Celestial. Él dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no viene con un mensaje propio, inventando algo nuevo, un mensaje nuevo. No, hermanos, Él viene a iluminarnos para que entendamos lo que ya fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo, en la revelación. Y dice, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. ¿Lo que escuchó de quién? Luego dice, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo va a tomar de lo que Jesucristo ya reveló, ¿sí? De lo que el Padre ya nos reveló a través de su Hijo Jesucristo, su palabra viva. El Espíritu Santo no va a inventar algo nuevo. Es la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes se dan cuenta, dice que Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por Él. El Espíritu Santo va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo al transmitirnos, al revelarnos, al darnos a conocer a nuestro Señor Jesucristo más profundamente, para que entendamos más su mensaje. Sí, en esto vamos nosotros a reconocer que esa persona viene de parte de Dios, que viene hablando la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo es el que lo ilumina, porque va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo con las enseñanzas mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, y yo seré glorificado por Él. Cristo tiene que ser glorificado por el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, hermanitos, cuando viene un falso profeta o cuando viene un pastor protestante, ¿te viene enseñando lo mismo que Jesucristo enseñó? ¿Lo que Jesucristo mandó a sus apóstoles, a los que les dio el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad? Pues no, porque ellos traen un mensaje propio y ellos contradicen a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos descubrir, hermanos, que ese espíritu que los guía a ellos no es el Espíritu Santo. Ese espíritu es el espíritu del error, el espíritu de la mentira. El espíritu que en vez de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, lo humilla, ¿sí? Lo hace a un lado, lo ignora. Ese no es el Espíritu Santo, hermanos, el que viene guiando a esos falsos pastores que fundan sectas y que vienen enseñando una doctrina propia, una enseñanza propia. Ese no es el Espíritu Santo. Esto lo tenemos que reconocer, mis hermanitos. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 15, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, hermanitos.
en sus discípulos de Jesús, en los apóstoles de Jesús. Tomar de lo mismo de Cristo para revelarlo, seguirlo revelando de generación en generación. Ahora encontramos nosotros a muchos falsos profetas que dicen que vienen inspirados por el Espíritu Santo, pero vienen hablando una doctrina contraria a lo que Jesucristo ya enseñó y mandó que se enseñara. Y no glorifican a Cristo. No están reconociendo a Cristo como el Mesías venido en la carne, como Dios verdadero. Aguas, hermanos, ojo, atentos a esto, hermanitos. Vamos a ver ahora lo que nos dice en 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Lo que el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos está diciendo. Porque dice aquí el Espíritu con E mayúscula. Nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe de Cristo. ¿Para qué? Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Se dan cuenta lo que nos dice la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si viene una persona con la Biblia en la mano pero nos viene enseñando una doctrina contraria a lo que Jesucristo ya enseñó, ese no es el Espíritu Santo. Porque dice Cristo, el Espíritu Santo les va a revelar de lo mío, les va a enseñar de lo mío, no va a estar en contra mía, porque el Espíritu Santo me va a glorificar a mí. ¿Se fijan? Ahora, hermanitos, nos damos cuenta de que hay doctrinas diabólicas y hay espíritus seductores, espíritus mentirosos, espíritus del mal, engañadores. Y esos espíritus son los que vienen engañando a esos falsos pastores y a esos falsos protestantes que vienen enseñándonos una doctrina, ¿sí?, inspirada por ese espíritu del error. Y muchos católicos caemos en las trampas. Ahora, mis hermanos, vamos a ver lo que nos dice Judas. El apóstol Judas, que no es Judas el traidor, ¿sí? Judas 1:17. Dice, mas ustedes, amadísimos, recuerden lo que anunciaron los apóstoles de Cristo Jesús nuestro Señor. Que no se nos olvide lo que ellos anunciaron, lo que ellos predicaron. Dice, ellos les decían, al fin de los tiempos, habrá hombres que se burlarán de las cosas sagradas y vivirán según sus deseos impuros. Aquí tienen a hombres que causan divisiones, hombres terrenales que no tienen el Espíritu Santo, palabra de Dios. Hombres terrenales que no tienen el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que hay hombres en el mundo, falsos profetas, que aunque vienen hablando el nombre de Jesús, no tienen el Espíritu Santo? ¿Cuáles son estos hombres? Dice, los que se burlan de las cosas sagradas. ¿Quién se burla de la Virgen María, que es sagrada, que es la Madre de Dios? ¿Quién se burla de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia católica? ¿Quién se burla, hermanos, de los católicos que se confiesan con los sacerdotes, así como lo mandó Cristo Jesús? ¿Quién se burla de la Eucaristía, que dicen que Cristo allí no está, que es el mismo demonio? ¿Quién se burla de los sacerdotes, que son los servidores de nuestro Señor Jesucristo, consagrados para nuestro Señor Jesucristo, y que dicen que son el diablo con sotana? ¿Quién se burla, hermanitos, de todas las cosas sagradas que Jesucristo nuestro Señor ya nos enseñó a través de los apóstoles? ¿Quién se burla de todas las cosas sagradas? No son los protestantes, no son esos falsos pastores que hasta pisotean las imágenes sagradas de los santos. ¿Quién se burla de los santos? ¿Quién desprecia la santidad? ¿Quién no cree en los santos? Aquí, hermanitos, nos damos cuenta de que esos hombres no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué espíritu es el que los guía? ¿Qué espíritu es el que los inspira? El espíritu del error, de la mentira, el espíritu de Satanás, el espíritu diabólico, hermanitos. No nos dejemos engañar, hermanos. Estemos atentos. Nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó en su palabra la verdad.
Solamente tenemos que escudriñar las Escrituras y pedirle que nos ilumine y tener ese deseo de conocer la verdad. Hermanitos, ojalá que esto nos ayude. Yo deseo, hermanos, que compartiéramos estos mensajes a nuestros hermanos católicos para que no se dejen engañar por esos espíritus diabólicos. Hermanitos, ánimo y que Dios les bendiga.